Muy bien, en esta parte vamos a ver los beneficios de la inclusión y también los desafíos que esta incorpora. Como sabemos, en esta parte de la educación especial siempre va a haber tanto beneficios como desafíos. Desafíos en la parte de la SEP, desafíos en la parte de los maestros y demás. No sé si ahorita viste, por ejemplo, lo de la consulta que hay a nivel República Mexicana, que se tuvo que ver en el Consejo Técnico, no sé si lo viste, pero es una consulta a nivel, pues te digo, a nivel nacional, en la cual a todos los maestros les están hasta preguntando, ¿no? ¿Qué pasaría si un maestro con alguna discapacidad quiere participar en el proceso de admisión? No sé si lo revisaron. ¿No? Bueno, ese fue uno de los puntos No, que se tenían que revisar para llenar una encuesta. Se supone que se tenía que contestar en colectivo para que posteriormente el directivo o el encargado del área pudiera subir esas encuestas. Pero pues era una pregunta difícil, ¿no? Y ahí vemos un desafío. Entre maestros teníamos dos vertientes. Una era de que la SEP tuviera un área en específico. Antes de entrar con los alumnos, que es lo que vamos a ver, que tuviera con los maestros un espacio específico. Imagínate que un maestro, porque ya pasó, yo te puedo decir que en la UASH pasó cuando fui directivo, em, no puede ver cómo sería su proceso de admisión si quiere ingresar a la carrera magisterial, ¿no? A la parte de ser docente. ¿Cómo sería su proceso? Un maestro que no escucha, ¿cómo sería su proceso? Ahí nos damos cuenta que la inclusión no nada más tiene que ser por parte de nosotros como docentes hacia los alumnos, sino también de las instituciones, porque son retos fuertes. ¿Cómo le vas a aplicar más de 100 preguntas de Ceneval para poder ingresar a la carrera de maestros y maestras a una persona con una dificultad o con un aspecto diferente, ¿no? Si nosotros que estamos bien, luego se nos complica, nos estresamos, leemos que van a ser 100 preguntas y ya nos estamos estresando, imagínate una persona así, ¿no? Pues vamos a empezar con los beneficios de la inclusión educativa. Por favor, Monse, te escucho. mejora del rendimiento académico y social para estudiantes con discapacidades. La inclusión proporciona oportunidades para que estos estudiantes accedan a un círculo general, lo que puede mejorar sus logros académicos. Además, interactuar con sus compañeros puede desarrollar habilidades sociales y comunicativas. Para estudiantes sin discapacidades, estos estudiantes aprenden a valorar la diversidad, desarrollan empatía y habilidades de cooperación, lo cual puede enriquecer su desarrollo social y emocional. Correcto. En el rendimiento académico y social, como dice ahí, para un estudiante con discapacidad, al involucrarse con alumnos con normales, por así decirlo, que no tienen alguna discapacidad, es mejor para ellos. ¿Por qué? Porque empiezan a ver el comportamiento de los alumnos, ¿no? Ya lo veíamos, por ejemplo, en el cortometraje que les mostré acerca del de rayas, ¿no? La niña que hace, trata de incluirlo. Y el niño al final sí tuvo movimiento, o sea, sí pudo patear un balón. Lamentablemente su cuerpo fue el que ya no pudo más, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que el incorporarlos es algo bueno, sí, pero lo difícil de todo esto es cómo se incorpora, los estudios que deben de tener los docentes para incorporarlos. Ya lo decíamos hoy en día, no nada más, un maestro sombra no nada más va a estar sentado a veces viendo qué se va a hacer, sino va a ser el apoyo para ese alumno, va a ser el apoyo el que va a llevar una planeación extra y que ahorita se está peleando, ¿no? Tanto en escuelas como particulares como en de gobierno, que se tenga un psicólogo por escuela, que no dé clases, o sea, que ese psicólogo no se dedique a dar clases, sino que se dedique a atender desde nivel básico hasta nivel universidad, porque fue lo que ya se propuso aquí en el estado de Hidalgo. En el Estado de México también ya se propuso y dijeron que todas las escuelas que estén adscritas, que tengan sus reboes, que tengan su centro de trabajo y demás allá en el Estado de México, tienen que tener, y la Ciudad de México, un psicólogo por escuela. ¿Es complicado? Complicadísimo, porque es mucho presupuesto. Y viene todo esto, ¿no?
ver de qué manera se van a apoyar a todos estos niños para incorporarse al 100% a sus salones y que ninguna discapacidad los haga menos. Vamos con la siguiente. ¿Lo podemos leer, por favor, Monse? Promoción de la igualdad y la justicia social. La inclusión educativa refleja y promueve los valores de igualdad, equidad y derechos humanos, al garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Desarrollo de un entorno escolar diverso y rico. La diversidad en el aula puede enriquecer el entorno de aprendizaje, ofreciendo diferentes perspectivas y experiencias que benefician a todos los estudiantes. De esta manera nos damos cuenta que la promoción de la igualdad y la justicia social pues se marca desde las normativas de la SEP. El que está incluyendo dentro de ese plan de inclusión que está marcando dentro de la nueva escuela mexicana. ¿De qué manera se tiene que desarrollar? ¿Y qué pasa si cualquier escuela desde lo que es básico, lo que es medio superior, superior y posgrado se niegan a aceptarlo? ¿Qué va a pasar? ¿No? Que hoy en día, si leemos la normativa de la SEP, dice que hasta puede ser suspensión de su clave, escolar, por lo mismo de que se está negando a incluir a esos alumnos. ¿Cómo desarrollar un entorno escolar diverso y rico? Para empezar, creo que es la infraestructura. Antes de cualquier cosa, la infraestructura. Porque si tienes un niño que no puede caminar y que ocupa silla de ruedas, tienes que tener las rampas. Si tienes un niño que no alcanza a ver bien, tiene que haber rampas. Entonces, la infraestructura de la escuela tiene que ser apta para todos esos alumnos. Por ejemplo, yo no tuve la alumna, pero yo sí vi cómo había una alumna, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, que de momento en cierta etapa de la vida, un pie se hace bueno, una pierna se hace más larga que la otra. No sé cómo se llama la enfermedad, la verdad, no recuerdo el nombre, pero es lo que le pasó a esa alumna. O sea, en preescolar todo bien, primero, segundo y tercero todo bien, pero en cuarto la niña sufrió como una mini parálisis de su cintura hacia abajo. Posterior a eso, al día siguiente, digamos que ya se pudo mover bien, pero le fallaban sus piernitas al caminar. Y después pasó eso, una pierna crece más que la otra. No recuerdo cómo es como un síndrome, algo así en el cuerpo, pero ¿qué pasa? Su entorno se tuvo que cambiar. Al principio la niña ya no quería ir, ¿no? Pues lleva para señorita y cómo una pierna más grande que la otra, cómo ocupar de esos tenis, no sé si has visto esos zapatotes altototes, como tipo Frankenstein así, uno y el otro normal. Ella se traumaba y decía que no y lloraba mucho. Su mamá es maestra, fue en algún momento mi compañera también de trabajo y también lloraba, ¿no? Porque decía, pero ¿por qué le pasó eso a mi hija? Y es una discapacidad que se muestra hoy en día y según la ciencia decía por parte de unos estudios que leímos, decían que es parte de la contaminación y la alimentación que se da ese tipo de síndromes. O sea, imagínate la contaminación, la alimentación y todo lo que puede causar, ¿no? ¿Qué se tuvo que hacer en la escuela? Teníamos rampas, pero se tuvo que incorporar una nueva hacia las escaleras porque el segundo piso era para cuartos, quintos y sextos. ¿Para qué? Para que a la niña se le subiera por esa rampita y pudiera estar bien, porque las escaleras le costaba mucho trabajo subirlas. Entonces, esa rampita se incorporó. Para la clase de fútbol se tuvo que traer de fútbol, de educación física, se tuvo que traer material especial, muchas cosas. Y es eso, primero partimos de la infraestructura. Después de capacitar a los docentes. Y es algo que siempre se ha peleado muchísimo a nivel nacional, yo creo en varias escuelas, tanto particulares como públicas, que no se les da la capacitación a los docentes. ¿Qué nos dicen? Vas a tener un alumno con tales características. Es tu problema cómo lo sacas adelante, pero tú lo vas a tener. Y qué feo y qué lamentable que lo digan así, ¿no? En lugar de que se capacite, en lugar de que la SEP, por ejemplo, cuando es pública, te envíe los cursos, te envíe la parte de poder tenerlos presentes. Apenas platicando esta semana con una maestra de telesecundaria, me decía ella, es que, profe, para que usted pueda hacer una promoción, con licenciatura la puede hacer. Nosotros que ya somos de telesecundaria, nos piden maestría. Si no tenemos maestría, no podemos hacer la promoción. Qué feo, ¿no?
Y decía, y aparte, si tenemos alumnos con discapacidades, queremos ir a tomar cursos y los centros de maestros están cerrados. Y sí, eso te lo puedo decir porque cuando yo fui igual a tomar un curso al centro de maestros, aquí, a inscribirme, mejor dicho, estaba cerrado. Y yo dije, o sea, yo quería tomar ese curso porque era parte de la inclusión, era algo novedoso, inclusión y tecnología se llamaba el curso. ¿Y cómo lo voy a tomar si está cerrado un centro de maestros que es el único lugar donde lo iban a ofertar? Pues obviamente nos limitan en esa parte. Y después de que también el docente es capacitado, el director o directora tiene que tener la misma capacitación, porque en algún momento tiene que tener contacto y tiene que llevar un seguimiento, las famosas bitácoras que se tienen que hacer. Y no te puede revisar una persona que no tiene la misma capacitación que tú, porque lo único que va a hacer es criticar lo que estás haciendo, más no hacer una crítica constructiva de lo que está pasando. ¿Qué tal si algo te falló con tu alumnita o tu alumnito, ¿no? Que tiene discapacidad. Él o ella, tu director o tu directora, si te pueden decir, ¿sabes qué? Aquí te puedo hacer una observación, porque yo sí fui a observar tus clases, te vi y necesitas estas otras herramientas que yo te puedo proporcionar. Y ahí está el acompañamiento pedagógico que ahorita los nuevos planes y programas de estudio están pidiendo. Vamos con la siguiente, por favor, Monse. Preparación para la vida adulta. La inclusión en la escuela para Una disculpa, creo que se quiso ir el internet. Es que aquí cuando llueve y tantito hace aire se va el internet. Entonces, una disculpa. Hizo aire hace ratito y por eso está medio fallando. Ahora sí, Monse, adelante. preparación para la vida adulta. La inclusión en la escuela prepara a los estudiantes para la vida en una sociedad diversa, ayudándoles a desarrollar habilidades que les serán útiles en el trabajo y en sus comunidades. Muy bien. ¿Qué discapacidad, Monse, te gustaría a ti en algún momento estudiarla, comprenderla, analizarla, dominarla? Digamos que te vuelvas especialista en ella. ¿Y que cómo ayudarías con un seguimiento a un alumno que, digamos, te toca en preescolar y en algún momento decides dar clases de universidad y te lo vuelves a encontrar? ¿Cómo sería tu seguimiento con él? Yo creo que una de las enfermedades que más puedes notar o que más pueden ser visibles o que se presentan más en las instituciones, quiero imaginar o quiero pensar a mi punto de vista que es el autismo. Hay muchas personas o niños que están pasando por ese proceso y que hay también familias que se cierran a esa parte de aceptación, ¿no? De que tu hijo pues está con esa dificultad de aprendizaje pues más complicada que para un niño normal. Entonces tú quieres que él aprenda de la misma manera. Justo en la escuela en donde estoy, ya comenzamos con las plantillas para organizar, las planillas, perdón, para organizar a los maestros y cómo vamos a quedar y toda esa parte. Entonces, yo me separo de mis niños de segundo, que ya se van a tercero, pero he observado, por ejemplo, que los niños de primero que vienen para segundo, otra vez me vuelve a tocar segundo, este, hay, hay un niño que sí tiene esta parte de autismo, pero también relacionada con otro tipo de enfermedad, me lo mencionaron, pero se me fue, este, y ¿Como que Asperger? ajá, ándele, exactamente. Entonces, pues se pierde, ¿no? En un cierto punto está normal y de repente se pierde. Entonces yo le preguntaba a la Miss, pero él no está bien, no está bien porque sus reacciones no son como las mismas de un niño, ¿no? Sí, ya me empezaron a contar un poquito que han estado trabajando con él y que en este regreso, pues a clases, en el próximo ciclo escolar, hablaron con la familia para que él pueda pues tener su sombra, ¿no? Su sombra para que pueda estarlo ayudando, apoyando, porque sí ha sido como un niño pues muy inquieto, que los demás alumnos se preguntan como el de por qué él siempre está parado, por qué él siempre quiere estar atrás de Timis.
porque él siempre está tapándose los oídos o no trabaja, ¿no? Entonces, siempre se lo preguntan y creo que es como un tipo de enfermedad que sí me gustaría como entonar más y saber a profundidad, pues, ¿por qué viene toda esa parte y cómo tú lo debes de trabajar? Yo le decía a mí la verdad es que a mí no me gustaría que él esté en el aire, no que yo le esté explicando a los demás y que él ni me esté entendiendo nada y yo teniéndolo atrás, 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 atrás. No, no me gustaría. Yo me gustaría que él se pueda adaptar a esa enseñanza para todos, ¿no? Y que se pueda abrir como a sus compañeros sin miedo. Eh, ¿Por qué? Porque creo que es una enfermedad pues que siempre está presente, ¿no? Que siempre va a estar presente, que quizá va a tener como un control, pero que no va a sanar, ¿verdad? Entonces, el irlo manejando, cómo tú lo vas a ir manejando, cómo tú le vas a transmitir a la otra maestra que le va a tocar, por ejemplo, en tercero, de cómo él se maneja, a cómo se le va, la maestra de tercero, cómo le va a comunicar a la de primero, la de segundo, y así sucesivamente, para que él pueda tener como una relación también estable o completa, porque creo que también ellos son unos niños como también muy inteligentes, tienen un desarrollo también muy bueno que dices como el de, o sea, entienden, lo captan también. Entonces, no me gustaría hacerlo sentir como el de, no sé, ¿no? Porque creo pensar yo que dentro de ellos les entra como esa espinita de tristeza, de desesperación, de saber que pues no estoy entendiendo nada y no sé ni qué me estás diciendo y ni sé ni qué estoy haciendo acá por un momento, ¿no? Entonces, yo creo que conforme ellos van creciendo, pues se les dificulta más. Yo visualicé también la otra vez que les contaba a un niño pues que ya está en primaria, creo que era tercero y cuarto, y que tuvo como su ataque, que fue como de, tú como docente, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo sabes? ¿Cómo intervienes en esta parte, ¿no? Y en su vida adulta, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a manejar? O sea, como eso me gustaría como profundizar más, porque creo que es un detalle que como que te pega más, ¿no? Como el que veas que tú, un niño, llegue a la escuela, porque pues sienten que es un niño normal, pero en realidad viene como esta parte de desequilibrar el cerebro, eh, creo que va a ser muy complicado tanto para familiares, ¿no? Entonces, creo que ese sería como un punto muy importante. A mí me tocó también tener un alumno aquí en mi escuelita de mi casa, en el que era como que tenía mucho miedo, siempre era como se tapaba sus orejitas y escuchaba mucho ruido y se tiraba al piso y se metía abajo de la mesa y pues yo decía, no, no es normal. No, 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 no es normal. Entonces, poco a poquito le fuimos dando como mucha confianza, mucha confianza, y él empezó como a adaptarse con sus amigos, ¿no? Y creo que es un punto muy importante también ahí, el cómo tú le reflejas a los niños más grandes o a sus compañeros a cómo sobrellevar esta parte o a cómo ayudar a tu compañero, ¿no? Que ellos no sientan como el de, ay, es que mi maestro de la fuerza dice que le tengo que tener más paciencia a él. No, que ellos sientan como el de, lo apoyo, pero sin ningún compromiso, ¿no? Porque me nace, porque quiero y porque es parte de la escuela. Eso creo que es como algo muy fundamental porque, porque se ve mucho, ¿no? Como que se ven muchos casos que de repente llegan a la escuela normal, pero en realidad se va desarrollando todo este tipo de situaciones que tú vas descubriendo pues a lo largo de su aprendizaje. Y creo que también se relaciona mucho con el lenguaje, ¿no? Creo que ese tipo de enfermedades o problemas se desarrolla mucho con el lenguaje porque pues tú no puedes entender correctamente a veces el lenguaje de ellos cuando son pequeños, porque se traban más, porque no se le entiende, porque es más como de señas, porque es más como de movimientos de cabeza y tú el tenerles que enseñar sí o no o qué me quieres decir, ¿no? Estarles como traduciendo esa parte, creo que también es muy bueno o me gustaría más profundizar esa parte de cómo tú aprender más el lenguaje de ellos o cómo tú enseñarles a desarrollar más ese lenguaje, ¿no? Para que ellos no puedan caer como en esa desesperación. También hace una semana me tocó, también tengo un niño que en mi escuelita mía, que es como
muy inteligente, es muy lindo, es muy tierno, pero ya se va a ir a primaria, ya se va a ir a primero, pero no se ve como que si ya se fuera a primaria. ¿Por qué? Porque no habla mucho, su lenguaje cuando habla es muy bebé, eh, pero ha desarrollado muchas habilidades. Por ejemplo, tú le puedes poner una hoja con la escritura y él te lo va a copiar sin ningún problema. Y la copia súper bien y qué padre. Y le entiendo y aprendió a escribir su nombre completo. Y es como de que, pero a la hora de que ahorita estamos queriendo como leer para que ya se pueda ir a primaria, es como de, la otra vez estábamos ensayando las letras y estábamos con las sílabas y de repente entra como en su crisis de, es que no puedo, no puedo, no puedo. Y sus ojitos se le empezaron a llenar de lágrimas, empezó a llorar y se pone en mi pecho, algo que no había hecho como desde que entramos, ¿no? Entonces para mí fue como de, ahí viene el problema porque ellos ya empiezan como a sentir la dificultad o sentir como presión de, no puedo, no puedo porque los demás sí lo dicen bien, pero yo no. Entonces, ¿cómo tú ayudas esa parte? ¿Y por qué? Porque él se lleva mucho con uno de sus compañeritos que también está aquí en la escuela, que también ya se va a ir a primero de primaria, pero él ya aprendió a leer. ¿Por qué? Porque su lenguaje ya fluyó, porque le entiende más, porque, o sea, porque todo, ¿no? Pero quiero también pensar que la parte del lenguaje viene desde la casa, ¿no? Mucho, mucho, mucho desde la casa, porque a veces no les damos como la atención a los hijos de cierto punto del que requiere, ¿no? A veces tanta ocupación de casa, de que tenemos por el trabajo, o el dinero, o esto, o el otro, entonces ya no te da tiempo como para sentarte para él y si te pide algo es como de que sí, 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 ¿no? Ahí poco a poquito cuando sea grande, pues ahí va a aprender, ¿no? Entonces, ahí es como el detalle, que quiere como desde casa el, a ver, no me lo dijiste bien, ¿por qué no me lo vuelves a repetir? Porque no muy te escuché, ¿no? ¿O qué quieres, no? Y el que haga el señalamiento es como de, no, dime qué quieres para que yo te lo pueda dar, como para que él entienda que, tengo que hablar para que me lo den. Entonces, tratar como de buscar estrategias de juego también para desarrollar esas letras difíciles, como la R, que suena como más fuerte y es una de las letras que más se les dificulta a los niños, como el intermedio de la L o de la R en las letras, en las sílabas trabadas. Entonces, toda esa parte, creo que ambas, este tipo de, de enfermedades de cierto punto, como que concuerdan, ¿no? Como que impactan las dos al mismo tiempo, tanto el lenguaje, tanto la forma de cómo controlar pues a un niño de esa situación. Aparte es correcto como lo mencionabas, ¿no? Ese niño que tú dijiste que tiene tanto autismo como Asperger, tiene dominante Asperger, porque como lo decía, se reprime, se tapa los oídos cuando hablan mucho y todo, es todo lo contrario al autista, ¿no? Pero pues el tenerlo combinado es muy complicado a veces el poder llegar a atenderlo. En su caso, como lo decías, tu escuela cuenta tal vez con los especialistas, pero ¿y si no contara con ellos? ¿Qué pasaría ahí? ¿No? Tienen maestra sombra y eso es lo mejor, ¿no? Pero si no la tuvieran, ¿qué pasaría ahí? Y es algo que se está peleando constantemente. Te digo, aquí en Hidalgo se metió ya esa parte que tanto en escuelas públicas como en privadas ya se tenga un psicólogo y está costando muchísimo. O sea, ya por parte de la SEP dijo, una escuela privada ya se le puede hacer obligatorio que tenga un psicólogo solo para los alumnos de forma gratuita, fue lo que dijo. Pero ante la SEP no podemos meter uno porque no alcanza la economía para poder contratar a un psicólogo por escuela. Y entonces ahí nos damos cuenta de las dos vertientes, ¿no? No nada más es un psicólogo, es un maestro o maestra o dos de USAER dentro de la escuela para poder atender a nuestras poblaciones hoy en día. Los maestros sombra dentro de los salones para poder atender esa necesidad especial. Digo, si no tenemos tanto, porque yo te puedo decir que en mi escuela las necesidades más especiales es una niña que tiene un ligero retraso y otra niña que tiene, pues no, sí escucha, pero es muy poco lo que llega a escuchar, entonces tiene que ocupar aparatos especiales para poder escuchar, saludarte y entenderte. Y hay veces que no te escucha, ni con los aparatitos, entonces tenemos que estarle hablando. Y digo, yo le aplaudo a una maestra porque la maestra dijo, ella sabe lengua de señas, yo me voy a ir a estudiarlo. Y lo estudió por su cuenta.
pero no todos piensan así. Las maestras que ahorita he tenido que le dijeron, no, pues que pónganle el aparato porque yo no sé, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que sucede. Vamos con lo siguiente, por favor, Monse. Desafíos de la inclusión educativa, recursos insuficientes. La falta de de recursos materiales y humanos adecuados puede dificultar la implementación efectiva de la inclusión educativa. Esto incluye la necesidad de personal especializado, materiales adaptados y tecnologías asistivas. Formación del personal educativo. Los docentes y el personal escolar a menudo necesitan formación específica para poder atender adecuadamente a las necesidades diversas de todos los estudiantes. La falta de esta información puede ser un obstáculo significativo. Correcto, ¿no? En esta parte de recursos insuficientes era lo que decíamos. Si no tienes infraestructura, creo que menos va a haber en la escuela libros especiales, manuales especiales, materiales. Ya lo decíamos que hoy en día con los niños que casi no alcanzan a ver que tienen esa discapacidad visual o no escuchan ni hablan, ya hay un material, ¿no? La tecnología ya lo ha desarrollado, pero lamentablemente es que es caro, es algo que no cualquiera tiene acceso a. Y entonces ahí nos damos cuenta que los recursos sí son muy insuficientes en cada una de las escuelas. El tener hasta libros en braille. Yo me acuerdo que cuando la SEP imprimió los primeros libros, se supone que dijeron que a cada una de las escuelas o de las instituciones les iban a enviar un ejemplar por institución en braille y no lo hicieron. O bueno, al menos yo te puedo decir que en mi institución nunca llegó, ni en ninguna de las que pertenecen a la zona, llegaron esos libros en braille. Las guías del maestro también dijeron, vamos a enviarle a los maestros uno en braille, y tampoco lo hicieron. Y ahí está toda esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Formación de personal educativo, era lo que te decía. Casi ninguna escuela va a decir es que yo voy a invertir en mis docentes para que se capaciten, para que sepan cómo poder tratar a uno de esos alumnos si es que les llegan. Y si no le llegan, bueno, pero tiene la capacitación. Y era lo que hace mucho tiempo, era lo que ayer platicábamos en el consejo técnico, hace muchos años para conseguir el nivel magisterial A, B, C o D o F, eran por eso esos cursos. Y los maestros se peleaban, así tuvieran que ir hasta la Ciudad de México a tomarlos, pero se peleaban por tomar esos cursos, porque de eso significaba el subir tu promoción magisterial, saber cómo atender a esos alumnos, tener más conocimiento dentro del aula y no necesitar de otro especialista, porque el especialista eras tu maestro, tu maestra, gracias a los cursos que te daban de calidad y con calidad. Hoy en día ya no existen. Y eso es lo lamentable. Vamos con la siguiente, por favor, Monse. Adaptación del currículo. Adaptar el currículo y las metodologías de enseñanza para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes puede ser un desafío. Es necesario diseñar estrategias pedagógicas inclusivas que permitan a todos los estudiantes acceder al aprendizaje. Aptitudes y prejuicios. Las actitudes negativas y los prejuicios hacia la discapacidad y la diversidad pueden dificultar la creación de un entorno verdaderamente exclusivo. Es crucial trabajar en la sensibilización y formación para cambiar estas actitudes. Muy bien, vamos con la adaptación del currículo. ¿De qué manera con el alumnito, por ejemplo, que tuviste en algún momento, adaptaste tu forma de planear? ¿Cómo se veía reflejada? ¿Cuáles eran tanto las actitudes tuyas como la de la maestra Sombra? Y si hubo en algún momento un prejuicio, porque eso llega a ver a veces por parte de los padres de familia. Te escucho. Pues el que tuve aquí en la escuelita, pues en realidad venía de una escuela de gobierno, ¿no? Son como más niños de escuela de gobierno. Entonces, yo platicaba mucho con sus papás siempre, y le decía, su papá es muy importante
pues darle más atención, estarle como preguntando cómo te fue, cómo te sientes y ver cómo él lo expresa. Eh, Cualquier situación es muy importante que me lo diga, tanto lo que pasa en la escuela y yo le voy a comentar lo que sucede aquí. Más que nada siento que lo trabajamos mucho aquí en la escuela porque trabajamos como en equipo, ¿no? Yo siempre le hablaba a todos los niños y les decía, este, tal niño, necesito por favor que me ayuden siempre a sentirlo o hacerlo seguro de sí mismo, pero sobre todo incluirlo a todos los juegos que ustedes realizan, ¿no? Como el de que, ay, sí, yo como ya estoy más grande, pues quiero jugar esto y él no va a jugar porque no lo entiende, porque en vez de tirar las cartas, pues las avienta y no juega, ¿no? Entonces tratar como de, a ver, no se hace así,